Sean mis primeras palabras de felicitación a los miembros organizadores de realmente importantes temas de divulgación académica. Vamos a ocuparnos primero de dar un agradecimiento a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, a mis distinguidos alumnos de los cursos de Historia de la Medicina, de diferentes promociones, que han colaborado eficazmente con la investigación bibliográfica de las culturas y medicinas de la antigüedad peruana para su divulgación académica. Muchas gracias, distinguidos amigos. Vamos a hablar de Cupiznique y las culturas contemporáneas avanzadas. Realmente, Cupiznique, que queda cerquísima de Trujillo, no es realmente conocido, porque sencillamente la difusión no ha sido muy prolija en este sentido, pero trataremos de dar algunos avances de esta extraordinaria cultura que tuvimos cerca de Trujillo, la cultura Cupiznique. Vemos cómo desde tiempos antiquísimos Cupiznique se elaboró de 100 a 200 años antes de Cristo hasta prácticamente 300 años después de Cristo. Vemos cómo realmente, si comparamos con Mesopotamia, Egipto, la India, China o Grecia, vemos a la cultura Cupiznique a 200 años antes de Cristo. Su ubicación en su periodo formativo fue en Virú, en Lambayeque, identificado por Rafael Larco Joyle hacia 1933. El principal asentamiento actual es en la hacienda Sausal, al este de Ascope, en Trujillo, como vemos en la imagen. Volvemos a ver cómo en el espacio temporal Cupiznique ocupa desde 900 años antes de Cristo prácticamente hasta 200 años antes de Cristo, junto con Chavín, a quien dio vida y tuvo una muchísima influencia con la cultura mochica y bicús, porque fundamentalmente también se desarrollaron a expensas de esta solemnidad. Vemos cómo su ubicación en Cupiznique está ubicada en el departamento de La Libertad, a 600 kilómetros de Lima. Se extiende por la costa norte del país y llega hasta el departamento de Piura fundamentalmente. Pero vamos a ver cómo también llega hasta el río Motupe, La Leche y Cupiznique, con la Huaca de los Reyes, que es en Poémape uno de los sitios más importantes que pueden haber. La cultura Cupiznique se trata de una cultura costeña, contemporánea a la cultura chavín y que precede a las culturas moche. Fue identificada por el arqueólogo peruano Rafael Larco Joyle en Cupiznique y el Valle de Chicama, cuando en los años 40 realizó excavaciones en los cementerios de Palenque, Barbacoa, Salinar, Sausal, Gazñape, Roma, Huañape, Santa Clara, Casagrande, Salamanca y Mollope. También se pudieron encontrar restos de esta cultura en lugares tan alejados como Piura y Ayacucho fundamentalmente, es que fue una cultura sumamente importante en esos tiempos. Su ubicación está realizada, como vemos aquí, cerca de Poémape, en el río Chicama y el río Jequetepeque. La organización social y política de esta cultura fue una sociedad agrícola bajo la dirección de una élite especializada en las tareas de gobierno. Era una sociedad teocrática. Adoraban una divinidad con cuerpo humano y cabeza de felino y enterraban a sus muertos en tumbas junto con un abundante ajuar de lujo que comprendía vasos de cerámica y joyas. Los cupizniques creían en la vida después de la muerte. Por eso enterraban a sus seres queridos y los rodeaban de artefactos para su uso en el más allá. Los pintaban de rojo para darles vitalidad para la vida eterna. Esto se ha visto en las excavaciones realizadas en Poémape por el doctor Helera y por la misión japonesa de Guntur Oasi fundamentalmente. El profesor Rafael Larco Joyle, arquitecto, sus investigaciones efectuadas al inicio de los años 40, excavó en los cementerios de la región, permitiendo conocer que existía una cultura costeña contemporánea a chavín y que era el antecedente de las culturas moches que se llamaba Cupiznique. Las manifestaciones culturales. El artista Cupiznique logró crear
imágenes de su mundo circundante, empleándose diversos trozos desde geométricos hasta diseños visuales observables y sofisticados, en los cuales, para resaltar la diferenciación de planos en la superficie lisa del cerámico, trabajaban y creó hábilmente la técnica del puntillado y el rasqueteado sencillo, el peinado cruzado, y en otros cerámicos sobre estas técnicas usadas el relieve, y en pocos casos representaban también muchas esculturas. Los diseños son trabajados por incisión y relieve y que representan cabezas o retratos y elementos zoomorfos, fitomorfos y variedad de antropomorfos de cuerpo entero también. Por ejemplo, este cerámico Cupiznique con representación de un cactus, o una botella de la cultura Cupiznique con representación de Spondylus, es decir, de la coca. Lo vemos un hueco realmente extraordinario para ver la idea de flexibilización de los músculos de las piernas, de los miembros inferiores y superiores en este hueco retrato. Tenemos que, como este vaso que representa una yuca maniobra idealizada con dibujos grabados del dios felino de la cultura Cupiznique. Otro vaso de cerámica con magníficos altos relieves, el exponente máximo de la cultura Cupiznique. Según Larco Hoyle, los estilos de la cerámica Cupiznique son 4: de asa tubular muy gruesa, circular, de doble conducto, de gran diámetro y en forma de estribo, pico ligeramente acampanado y con bordes pronunciados; de asa tubular delgada en forma de estribo, aunque por lo general es circular, pico corto, recto y con labios y reborde pronunciados. Otra clasificación: de asa tubular delgada en forma de estribo y muy achatada, con pico corto y definitivamente acampanulado. Y el último, de asa tubular delgada en forma de estribo, de arco más alargado, pico largo y recto. Vemos pues la variedad de la cerámica es realmente extraordinaria. La cerámica Cupiznique presenta varias figuras, entre las que se destaca la del felino y la de la araña. La figura del felino proviene del Valle de Nepeña del periodo formativo, es decir, sumamente antiguo. Las botellas globulares escultóricas, como en la imagen, y la serpiente enrollada. En tercero vemos al jaguar atacado y el acróbata o contorsionista, que es realmente una representación escultórica realmente extraordinaria. Las botellas globulares que hemos visto de color negro-marrón, de superficie alisada, las botellas escultóricas y con el acróbata fundamentalmente. En la cerámica color pardo oscuro, rojo anaranjado y bicromado, presentan figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas también. Vemos que la cerámica es realmente muy importante. Larco la dividió en pre-Cupiznique, Cupiznique, transitorio y Cupiznique Santana. Es decir, que Cupiznique se relacionó con grupos costeños y serranos. La escultura es realmente extraordinaria. Tenemos cabezas escultóricas de Huaca de los Reyes. Estas cabezas escultóricas miden unos 70 metros de alto por unos 30 de espesor, de ancho, y presentan los caninos entrecruzados. Se encuentra al este de la plaza menor de la Huaca de los Reyes. Estas cabezas escultóricas trabajadas en relieve representan testas de felinos, pero estas cabezas escultóricas realmente son no una copia, sino una imitación de las que vamos a ver en Chavín. Estas figuras de pie, los restos de muros donde se observan los pies de un personaje. Es realmente sumamente interesante esas cabezas. Pero la arquitectura realmente importante porque tenían muros de adobe para la defensa de los centros culturales o de los centros religiosos, fundamentalmente como las edificaciones de Caballo Muerto en el Valle de Moche y Perulén en el Valle de Saña, templos de las llamas en la Huaca Negra. Caballo Muerto en el Valle de Moche tiene 8 edificios, donde están la Huaca de los Reyes, plataformas en desniveles en forma de U, muros de adobe cónicos.
Está ubicada sobre las faldas del Cerro San Carlos, a 3 kilómetros del río Moche y a 4 kilómetros del noreste de Laredo. Todo orienta a que los sacerdotes cupiznique tuvieron gran influencia a nivel de prácticamente todo el litoral. El complejo Caballo Muerto está ubicado entre las haciendas de Laredo y Galindo, al margen norte del río Moche. Este complejo reúne 8 edificios en un área de 2 kilómetros cuadrados. 7 de estos edificios exhiben plantas en forma de U, haciendo el más importante el edificio conocido como Huaca de los Reyes, que ya hemos referido. El complejo Caballo Muerto está ubicado entre las haciendas de Laredo y Galindo, al margen norte del río Moche. Este complejo reúne 8 edificios en un área de 2 kilómetros cuadrados. 7 de esos edificios exhiben planta en forma de U fundamentalmente. La arquitectura, los muros de adobe, edificaciones de Caballo Muerto en el Valle de Moche y Perulén en el Valle de Saña y templos de las llamas en la Huaca Negra. Desde Virú hasta Lambayeque, contemporánea a Chavín y precede a la cultura mochica. Rafael Larco Joyle en Cupiznique y el Valle de Chicama en los años 40 hizo excavaciones en cementerios de Palenque, Barbacoa, Salinar, Sausal, Gazñape, Roma, Santa Clara, Casagrande, Salamanca y Moyocope. El arte que organizó el espacio en la piedra, en la cerámica, como en el tejido, es decir, fueron realmente unos artistas muy destacados. Se trabaja con líneas rectas, ondulantes, volutas o círculos, crea una composición que, siendo monótona, no aburre y es solo observable en esa cultura. La religión estaba siempre muy unida al arte en la sociedad cupiznique. Sin el arte, las ideas religiosas hubieran carecido de esa grandeza espiritual que han dejado reflejadas en la fabricación de sus ceramios, joyas de oro, templos en los cuales se observan belleza, estética y simetría fundamentalmente. Pero se está estudiando que las migraciones de tribus de Arahuac, Carib y Tupi partieron desde el centro-sur de la cuenca del río Amazonas hacia los Andes en el periodo formativo entre 3000 y 1000 años antes de Cristo, asociado a la diseminación de la cerámica incisiva, plantas tropicales, coca, mate, yuca, ayahuasca, etc., y la posible antropozoonosis de la leishmaniasis tegumentaria americana. Las deidades de la cultura cupiznique son sus representaciones principales. El personaje central sería el ser antropomorfizado, mitad hombre, mitad animal, de rostro feroz, característica por los ojos, fauces y colmillos amenazantes, cuya mayor sostiene un báculo denotando su autoridad. Es decir, realmente son extraordinarias. El telar, así cuando teje, al presentar el diseño de sus dioses, organiza su espacio pictórico, agrega suaves colores en aparente contraste, destacando sobremanera el dios de los báculos, de rostro feroz, acompañado de elementos secundarios que en su mayoría son cabezas en ciernes. Vemos cómo en la religión ofrecían sacrificios humanos. Cuando sucedían desastres naturales, ofrecían a sus jóvenes o niños en ofrenda. Creían en la vida después de la muerte y los pintaban de rojo para darles vitalidad para la vida eterna, como dice Huaco. La fabricación de sus cerámicos, joyas de oro, templos en los cuales se observa la belleza estética y simetría en la religión. Vemos cómo los Huaco están representados en diferentes formas. Ofrecían sacrificios a sus deidades, sobre todo no solamente a los jóvenes, sino a cautivos de guerra, porque cada desastre de la naturaleza ofrecían jóvenes o niños para aplacar la ira de sus dioses. Vemos cómo los exploradores están tratando de recuperar las cabezas claras. Rafael Larco Joyle, hasta 1936, con sus investigaciones efectuadas al inicio de los años 40, permitiendo excavar los cementerios y conocer la existencia de casi 1000 años de existencia, que esta cultura puede ver a sus 4 hijos, que han procreado culturalmente los Moche, los Salinar,
los bicús y los gallinazos. El más ilustre y vigoroso fue el de los moches. Se le ha dado en llamar el Chavín costeño. ¿Por qué? Porque formó cultura costeña, paralelo a Chavín, y precedió a la cultura mochica cerca de 800 a 200 años antes de Cristo. Cupiznique desarrolló características propias realmente. Volvemos a ver cómo la influencia de Cupiznique en casi todo el norte de la costa peruana. Los exploradores Carlos Helera, Izumi Shinoe y Víctor Chang trabajaron prácticamente en arcilla de la zona de Huacos. Esta arcilla la extraían del canal Poma. En sus talleres cercanos a la zona, el de color gris, marrón claro, que le dan un proceso, era con arcilla en la mano, lesna de caña y aislaban con pancas de maíz. Inclusive, el buen estado de conservación de los hornos hallados permitió una interesante experimentación por la cual se comprobó que las altas temperaturas alcanzadas en su interior, 700 a 800 grados centígrados, quemaban 8 ceramios en casi 1 hora y 40 minutos. A la vez, la retención y refracción de los mismos en un área de 1 a 2 metros de alrededor del horno alcanzó temperaturas de 100 grados. Apoyaban el trabajo del resto de hornos ubicados a distancias de 1,5 metros fundamentalmente. Seguidamente, trasladaban los ceramios a sus hornos donde los quemaban. Para ello, ubicaron a lo largo del canal Poma, Batán Grande, múltiples hornos que utilizaban para el quemado de los ceramios. Eran pequeños, subterráneos y semicerrados. Prepararlos y repararlos demandaba gran inversión de tiempo y energía. Sin embargo, fueron usados en distintas comunidades, obteniéndose después de cada horneada de 3 a 5 ceramios y bellos ceramios, como botellas globulares con cuellos alargados de ollas y jarras, color negro, marrón oscuro o rojo, y de superficies alisadas y finamente pulidas, con representaciones escultóricas incisas o pintadas que demuestran dioses y hombres, plantas y animales. Cuando el famoso templo de Chavín estaba en pleno apogeo en la costa norte del Perú, se desarrollaba la gran cultura Cupiznique, cuyos ceramistas están entre los mejores del periodo formativo 2000 años antes de Cristo a 200 después de Cristo. En el santuario de Poma, Batán Grande, el Lambayeque, los arqueólogos descubrieron el principal centro de producción alfarera, cuyos huacos ceremoniales eran muy apreciados en los templos del dios jaguar del horizonte Chavín. Realmente se descubrió una formación extraordinaria. La cabeza escultórica en la Huaca de los Reyes, que mide unos 70 metros de ancho por unos 70 de ancho y presenta los caninos entrecruzados. Se encuentra al este de la plaza menor de la Huaca de los Reyes. Estas cabezas escultóricas trabajadas en relieve representan la tez del felino. Y de la figura de pie que tenemos trabajadas en relieve representan tezas de felino. Tenemos cómo se formó el complejo Caballo Muerto, la ubicación entre las haciendas de Laredo y Galindo. Reúne 8 edificios en un área de 2 kilómetros. 7 de estos edificios exhiben plantas en forma de U. Se repite la formación. En la cultura Cupiznique creían en la vida después de la muerte y pintaban en rojo los cadáveres para darles vitalidad para la vida eterna, y tenían sacrificios humanos. Cupiznique dejó 4 culturas, me refiero a las culturas: los moche, los salinar, los bicús y los gallinazos. Pero fundamentalmente tenemos que los que sobresalieron más fueron los moche, la cultura moche. Este fue el mundo Cupiznique, por los cuales les damos las gracias. Muchas gracias.